Tornem ara en directe al Teatre Principal de València, perquè d'ací a 2 hores s'estrenarà De ratones y hombres, una obra que aterra a València després d'haver triomfat en ciutats com Madrid o Bilbao i que conta una història tràgica, Pau, però plena d'esperança. Mira, te vaig a ficar en antecedents, Olga. Estem als anys 30 a Nord-Amèrica, en la Gran Depressió, i dos homes, com es deia antigament, que no tenen ni ofici ni benefici, estan buscant treball, sí, per les granges nord-americanes. Bé, en este punt és en el que estem. En esta escena, esos homes se troben amb una xiqueta que vol ser actriu. Està interpretada per la jove promesa del teatre, Irene Escobar. Anem a sentir-los una miqueta en silenci per a veure com transcorrís esta escena. Ahora sí, miren. Yo solo quiero ser agradable. ¿Sabes? Yo solo quiero venir aquí. Entrem en escena. La resta d'actors hem agarrat un trosset que crec que és un dels més intensos de tota l'obra. Mentrestant, vos vaig a presentar a Miguel, que és el productor, i que me va contar en este punt què és el que podem veure, perquè és una de les escenes principals, ¿no?, de l'obra. Sí, en efecto, es de las más corales en las que están todos los actores casi a la vez. Bueno, pues es el desenlace de una de las tensiones que se vienen fraguando y que va generándose en una granja en la que todos son hombres y una única mujer. Y entonces, bueno, pues aquí lo que se puede ver es cómo explota la tensión entre todos ellos debido a la interpretación y la tensión que genera la mujer entre todos ellos en este punto. La dona que genera moltíssima tensió en esta obra en la que primen els homes. I podem veure com aquesta intensitat d'esta escena també se pot... Espera que ven cap així. Anem a callar-vos una miqueta, perquè crec que estan en plena baralla, Miguel. Fíjate así en este raconet. Tú estabas aquí dentro, ¿no? Los demás estaban fuera. ¿Por qué coño no dices nada? ¡Quieto! Ara esteu veient, Olga, a Fernando Cayo, que és l'actor protagonista, junt a Roberto Álamo. I ara sí que se desata la batalla, ¿no? Podemos decir. En efecto, ahora vamos a ver el enfrentamiento que se produce con Roberto Álamo, el personaje que es... ¿Han hecho un entrenamiento especial, Miguel? ¿Se han entrenado de manera especial para esta escena? Bueno, como para casi toda la obra, ¿no? Son escenas que se repiten mucho tiempo, que se encuentra el equilibrio y la credibilidad de la misma, y bueno, pero no especialmente. Bé, mentrestant vaig a preguntar-li a Irene, que està així més calmadeta, la protagonista femenina. Donen por, ¿no? Dan miedo. Sí, dan miedo. ¿Sabes qué pasa? Que es la primera vez que veo esta escena desde hace muchísimo tiempo, desde que ensayábamos. Y realmente es muy impactante y es muy violenta, muy violenta. Hay muchísima violencia y da miedo, sí. Vale, es una historia violenta, pero después también tiene mucho de amor, mucho de amistad y mucho de comprensión. Sí, claro, la historia de ellos dos, la historia de George y Lenny tiene todo de compasión, de amistad, de amor, por supuesto. Lo contaremos todo con pelos y señales para que se estén descojonando de ti hasta el día del juicio final. ¡Esta ya está en la puerta del barracón! ¡Oído! Crux, ven a echar una mano. ¡Vamos! ¡Mueve ese culo negro! Com pots veure, Olga, esta obra que esta nit s'estrena al Teatre Principal de València té un poquet de tot, ¿no? Podem dir, Irene. Sí, vamos a ver un poquito de todo, ¿no? Sí, vamos a ver un poco, el público no solamente va a identificarse con esta historia, sino que además se va a reír mucho porque también tiene puntos muy cómicos. També. Pero tiene mucha tragedia, tiene mucho sufrimiento también. Bé, pues si voleu veure-la en directe, l'estrena esta nit així, a les 9 al Teatre Principal i fins diumenge. Apuntat queda això. Moltíssimes gràcies, Pau.